El precio del petróleo ha alcanzado su mayor subida intermensual de la historia en este mes de marzo. Si quieres entender por qué esto va a afectar directamente a tu economía personal y por qué los políticos quieren y desean la inflación moderadamente alta en lugar de combatir contra ella, como están todos los días hablando en las noticias, quédate hasta el final de este vídeo porque espero ayudarte a entenderlo mejor. El barril Brent ha alcanzado $106 por acción, a hoy a 31 de marzo. A 27 de febrero estaba a $76 por acción. Por lo tanto, eso supone en el mes de marzo una subida en un solo mes del 40%. Es la mayor subida de precio del petróleo de la historia. Y esto, como podéis observar o como podéis pensar, va a suponer una serie de consecuencias económicas importantes a nivel global. No solo desde el punto de vista humanitario, como ya está ocurriendo con la guerra de Irán, sino a nivel económico para todos los países, incluyendo la Unión Europea, Estados Unidos y todos los países en general. Esto viene determinado por la inflación futura que vamos a tener. ¿Y por qué la inflación, aunque no es deseable desde un punto de vista macroeconómico que sea muy elevada, sí que es deseable desde un punto de vista político que sea entre un 2 y un 5% y no quizás un 1,5% como lo que venía siendo normal o el objetivo de los bancos centrales? Pues por dos motivos principalmente. El primero es el ratio de endeudamiento sobre el PIB. Actualmente el mundo se debe a sí mismo el 300% de la capacidad económica mundial que tiene. Es decir, producimos en el año una cantidad de bienes y servicios y debemos el triple a nivel mundial. Obviamente entre países hay distintas métricas, pero en el caso de España todos sabremos que debemos alrededor del 100% del PIB. En el caso de Francia y Estados Unidos es todavía más. Esto tiene unas repercusiones muy claras a la hora de gestionar un país desde el punto de vista político, ya que limita en gran medida la capacidad futura de endeudamiento sobre el PIB. ¿Por qué? Porque al incrementar el endeudamiento sobre el PIB todavía más, hasta niveles que ya son bastante alarmantes, los mercados de deuda y los mercados financieros cada vez asignan mayor riesgo de impago al país y por tanto exigen unas tasas de interés superiores, exprimiendo los presupuestos de los países y reduciendo dinero de otras políticas sociales, por ejemplo, lo cual no es nada beneficioso para los políticos porque se traduce en una menor cantidad de votos. Pongamos el caso de que tenemos una casa. Hemos comprado una casa y nos ha valido 300.000 euros y hemos financiado 250.000. En el caso en el que haya inflación, y ahí voy con el hecho de que los políticos desean este hecho macroeconómico, esa deuda que hemos pedido se va a diluir con el tiempo respecto a nuestros ingresos económicos. ¿Por qué? Porque si todo se actualiza, el coste de la vida y nuestros ingresos de nuestro trabajo o por nuestras nóminas, pues relativamente a la deuda que tenemos de la hipoteca, vamos a tener una mayor capacidad de pago, aunque seamos igualmente pobres porque el coste de la vida también ha subido ese 5%. ¿De acuerdo? Pues con los países pasa un poco lo mismo. Un país que esté altamente endeudado, si crece al 3% de forma real, ¿vale? Sin tener en cuenta la inflación, si existe una inflación del 3%, crecerá nominalmente a un 6%. Por lo tanto, tendrá una capacidad de endeudamiento superior y aún así podría diluir su endeudamiento sobre el PIB, porque la deuda pasada no crece. En cambio, si no hay inflación, ese mismo país crecerá al 3% y por tanto su capacidad de endeudamiento futuro y de capacidad de pago sobre la deuda antigua que le lastra y que arrastra será menor. ¿De acuerdo? Este es uno de los principales motivos por que los políticos desean que exista una inflación moderada, como veremos a continuación. No es el único. Otro de los principales motivos es razones fiscales. ¿A qué me refiero con razones fiscales? A que los tramos de los impuestos, por ejemplo el IRPF, muy conocido aquí en España, y que es el impuesto que más dinero recauda de los españoles y que más contribuye a las arcas del Estado, no actualiza los tramos con la inflación. Por lo tanto, una persona que cobre el salario mínimo tiene que tributar un X% de acuerdo al tramo del IRPF. Cuando ese salario mínimo sube, o el salario normal, no tiene por qué ser el mínimo, suba, sus
tramo, como no se actualiza por la inflación, pero su salario sí que sube por la inflación, no es que esa persona sea más rica, sino que va a ser igual de pobre e incluso más, porque va a tributar más. Si tributaba, al 15%, al subir un salario un 10%, un 5%, pues igual no paga un 15% de IRPF, sino que paga un 16 o un 17. Por lo tanto, en términos netos, esa persona va a percibir menos salario neto y por tanto será más pobre. En términos de IVA, pasa parecido. El IVA lo que grava es el consumo. Si las transacciones cada vez son de más valor absoluto, de cantidades más elevadas, el IVA, los tramos, como tampoco se actualizan, pongamos el tramo general aquí en España del 21%, gravará cada vez cantidades más altas y por tanto el ingreso a las arcas del Estado será cada vez más elevado. Por lo tanto, vemos aquí dos grandes hechos que le beneficia al gobierno de turno, como es una mayor capacidad de pago futura con respecto a la deuda anterior que tiene ese país y un incremento de los ingresos de las arcas del Estado y por tanto mayor capacidad de gasto futura. En definitiva, mayor capacidad financiera de ese país y mayor solvencia. Podríamos argumentar aquí un tercer punto, cómo sería que la inflación realmente es un impuesto invisible, es una medida que no va a golpe de decreto y que además puede venir y suele venir muchas veces por hechos exógenos a las decisiones políticas de ese país, como por ejemplo la guerra de Irán o como por ejemplo el COVID. Podemos decir desde un punto de vista político que la inflación ha venido dado por hechos macroeconómicos que no dependen del político de turno, que no van a golpe de decreto ley, pero igualmente gravosos para el ciudadano. Por lo tanto, es perfecto porque no causa daño electoral, pero sí el mismo daño económico. Bien, por último podríamos decir, oye, ¿y por qué no ponemos una inflación del 10% o del 20%? Si total, como es bueno para los políticos, ¿por qué no? Pues porque esto tiene otra serie de repercusiones más gravosas y más difíciles de subsanar, como es pérdida de capacidad de competitividad interna de un país. Podemos ver el caso de Argentina, podemos ver el caso de otros países con hiperinflación, en el que se genera una serie de desequilibrios muy importantes. Otro sería el cambio de la percepción psicológica de la gente con respecto al dinero. ¿Por qué? Si hay una inflación demasiado elevada, no se incentiva la inversión, sino que se incentiva el consumo. ¿Por qué? Porque la gente va corriendo a la compra nada más percibir la nómina antes de que la cesta de la compra se le encarezca, ya que ya perciben de forma más transparente y más directa que los precios están subiendo todos los días. Si la inflación realmente es más baja, como es un 1 o un 2% anual, esa percepción es más compleja de visualizar. Por tanto, de ahí que los objetivos de los bancos centrales mundiales más importantes, como por ejemplo, estando aquí en Europa, el Banco Central Europeo, sea tener una inflación de entre el 1,5% y el 2% anual. No obstante, no debemos perder de vista que estos objetivos se están revisando al alza y que además no se están cumpliendo por parte de los países y que esta guerra de Irán puede suponer de nuevo una vuelta a la situación 2022-2023. Esperemos que esto se solucione rápido y que por tanto podamos dejar de sufrir las consecuencias que ahora mismo se están generando con mayor probabilidad día tras día en el que esta guerra está continuando. Un abrazo a todos.